Alguien en tu vida dejó de celebrarte. No fue dramático, no hubo pelea, no hubo confrontación. Solamente un cambio de tono. Una pregunta formulada de manera diferente. Una preocupación que apareció exactamente cuando empezaste a avanzar. Y si no tienes cuidado, pasarás semanas analizando a esa persona. Cuando la pregunta más importante es sobre ti. Código objetivo. Episodio de hoy. ¿Por qué algunas personas resisten tu crecimiento? La mayoría de los creadores de contenido te dirían: no le cuentes tus planes a nadie, muévete en silencio, protege tu energía. Y hay algo verdadero en eso. Pero ese consejo saltea algo más importante. ¿Por qué ocurre la resistencia en primer lugar? ¿Por qué hay personas que parecen incomodarse cuando avanzas? ¿Por qué cambia el tono cuando el tuyo cambia? ¿Por qué aparece la preocupación exactamente cuando empiezas a ganar claridad? Eso es lo que vamos a examinar hoy, no desde la emoción, desde la mecánica. A veces las personas no quieren que fracases, solo no quieren que cambies. Porque cuando cambias, obligas a otros a reconsiderarse, y la mayoría no está preparada para ese tipo de auditoría interna. Pero antes de mirar hacia afuera, miremos hacia adentro. Alguien cercano logra algo, un negocio, un ascenso, un proyecto que empieza a funcionar, y tú sonríes, lo felicitas, dices que te alegra, pero algo dentro de ti se mueve. No es odio, no es mala intención, es algo más incómodo. Una pequeña tensión, un ajuste interno, una pregunta silenciosa. ¿Y yo? Ese momento es el que casi nadie analiza. Porque es más fácil hablar de personas que no te apoyan que reconocer la contracción cuando alguien más avanza. Esa pequeña tensión no empieza afuera, empieza adentro. Antes de que alguien te diga nada. Antes de que alguien cuestione tus decisiones. Antes de que llegue la pregunta incómoda. Ya había ocurrido algo. Comparación. No conscientemente, no intencionalmente, pero automáticamente. Tu mente no solo registró el logro del otro, registró la distancia entre donde está esa persona y donde estás tú. Y en esa fracción de segundo, aparece una narrativa. Tal vez estoy tarde. Tal vez debería estar más avanzado. Tal vez estoy perdiendo tiempo. Nadie te lo dijo, tú lo dijiste. Y cuando esa narrativa interna no está resuelta, cuando no está procesada, cuando no está examinada, se vuelve frágil. Y la fragilidad busca validación o busca defensa. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿y tú cómo vas? La pregunta no duele por sí sola. Duele porque toca una duda que ya estaba viva. No reaccionas al comentario. Reaccionas a la grieta interna. Los humanos organizan su identidad a través de comparación. No porque seamos superficiales, porque así funciona el sistema nervioso. Necesitamos contexto. El contexto requiere referencia, y las referencias más cercanas son las personas a nuestro alrededor. Tu crecimiento hace 3 cosas peligrosas para quien está cerca. Primero, rompe la identidad compartida. Éramos iguales, ahora no. Segundo, expone el estancamiento. Si él pudo moverse, ¿por qué yo no? Tercero, fuerza una autoevaluación. ¿Qué dice su movimiento sobre mi inmovilidad? Si alguien estaba cómodo creyendo, estamos todos en el mismo lugar. Y tú te mueves. Su cerebro debe actualizarse. Actualización equivale a incomodidad. Y la mayoría de las personas resiste las actualizaciones,
Entonces, eso significa que no te resisten a ti. Resisten la incomodidad de tener que reconsiderarse. Tú eres solo el catalizador. Ahora viene la parte incómoda, porque hasta ahora hemos hablado de los otros, de su incomodidad, de su mecanismo. Pero hay algo que casi ningún video de este tipo menciona. Tú también lo has hecho. No tienes que buscarlo muy lejos. Piensa. Alguien lanza algo, un negocio, un proyecto, un cambio de vida, y lo celebras, externamente. Pero internamente, por una fracción de segundo, hay una contracción. No porque les desees el mal, sino porque su movimiento ilumina tu inercia. Eso es la envidia antes de que se convierta en narrativa. La mayoría de las personas no la procesa. La convierte en duda, en descarte, en preocupación sincera, en sarcasmo disfrazado de humor, en preguntas sutiles que no parecen preguntas. Y lo más curioso es que la persona que hace eso generalmente no sabe que lo está haciendo. No es malicia consciente, es autoprotección automática. Esto es importante, porque si entiendes ese mecanismo en ti, empiezas a entenderlo en los demás sin necesidad de juzgarlos. Pongámoslo en contexto. Imagina que por alguna razón tuviste que dejar tu trabajo. Decides empezar tu propio negocio. No lo anuncias, no lo presumes, simplemente trabajas en tu proyecto sin compartirlo con nadie. Y alguien cercano con tono ligero pregunta, ¿y ya encontraste trabajo? Esa pregunta puede doler. Puede sentirse como un golpe bajo. Pero detente. ¿La pregunta fue un ataque? ¿O fue una señal de que esa persona sigue ubicándote en el guión anterior? Cuando tu vida se sale del guión, las personas que se quedaron en él se sienten expuestas. No atacadas, expuestas. Hay una diferencia enorme entre las dos. Si fue un ataque, requiere una respuesta. Si fue exposición, requiere comprensión. Y la exposición dispara defensa del ego. No porque esa persona sea mala, sino porque nadie quiere sentir que eligió el guión equivocado. Tu cambio de guión, sin que ellos cambien, les hace esa pregunta en silencio. ¿Fui demasiado cuidadoso? ¿Demasiado conformista? ¿Demasiado miedoso? Esa es la pregunta que no quieren hacer. Entonces la redirigen hacia ti. La envidia no es maldad. Es una señal de inestabilidad. Dice esto: si tú tuviste éxito de una manera que yo no elegí, ¿qué dice eso sobre mí? La mayoría de las personas no quiere esa pregunta, porque la respuesta honesta a esa pregunta exige responsabilidad personal. Y la responsabilidad personal es incómoda. Es mucho más cómodo cuestionar tu proceso que examinar el propio. Entonces, lo que parece resistencia hacia ti, frecuentemente no tiene nada que ver contigo. Eres el espejo, no el problema. Pero aquí viene el matiz, porque si solo te quedas con eso, si solo ves la resistencia como su problema, te pierdes la mitad del análisis. Hay un nivel más profundo. A veces la pregunta duele, no porque haya mala intención detrás, sino porque una parte de ti todavía duda. Si estuvieras completamente anclado, si tu certeza interna fuera total, si ya no necesitaras validación externa, las mismas palabras aterrizarían diferente. No te lastimarían, las observarías, las analizarías y seguirías. Pero cuando duelen, cuando producen una reacción que dura horas o días, eso es información.
no sobre ellos, sobre ti. La pregunta real no es ¿por qué me dijo eso? La pregunta real es ¿por qué eso me afecta tanto? Y hay dos respuestas posibles. Una, es resistencia externa genuina. Hay un patrón real de intentos de desestabilizarte. 2. Está tocando una inseguridad interna que aún no has resuelto. Y a veces, es las dos. La persona sí tiene un patrón, y tú todavía tienes una grieta. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Por eso el trabajo no es solo observar a los demás. El trabajo es identificar qué, dentro de ti, sigue siendo susceptible al ruido de los demás. Eso no se resuelve cortando personas. Se resuelve construyendo estructura interna. Entonces, ¿qué haces? No esto. No cortes a todos. No asumas celos en cada pregunta. No te vuelvas paranoico con las intenciones de los demás. Eso no es disciplina mental. Eso es otra forma de reactividad. Haz esto. Primero, observa patrones, no incidentes aislados. Una pregunta incómoda no es evidencia de nada. Una pregunta incómoda que aparece sistemáticamente cada vez que avanzas. Eso sí requiere atención. Segundo, reduce el exceso de información durante la transición. No porque debas esconderte, sino porque los sistemas frágiles necesitan incubación. Hay una diferencia entre privacidad y secreto. El secreto viene del miedo. La privacidad viene de la claridad. No comparto esto porque aún está tomando forma. No porque tema lo que otros opinen. No necesitas audiencia durante la construcción. Necesitas estructura. Tercero, construye certeza interna antes de buscar validación externa. La certeza no significa que no tienes dudas. Significa que tus dudas no dependen de la opinión de otros para resolverse. Trabajas con la duda, la examinas, la integras y avanzas de todas formas. Cuando todo eso está en su lugar, la resistencia externa pierde tracción. No porque desaparezca, sino porque ya no te define. Cuando alguien resiste tu crecimiento, no ataques, no te encojas, no asumas malicia. Observa. Si es envidia, revela su inestabilidad. Si duele, revela la tuya. Las dos son información.